una nueva sesión, en este caso también un tema muy atractivo, como bien lo ha señalado el doctor, que son medidas coercitivas en etapa preliminar. Vamos a tocar temas de legalidad, de allanamientos, límites y también incautaciones dentro de esto. Entonces, haciendo esa pequeña precisión del tema que vamos a tratar, y vamos a al final de repente también compartir ideas, debatir un poco sobre la postura que se puede tener o la interpretación que se puede tener de estos temas. En principio, doctores, a todos los que nos están observando, quiero precisarles que de manera sucinta, quiero mencionarles los temas que vamos a tratar, que es el marco legal y principios generales de legalidad y límite, es decir, bajo qué principios, no solamente constitucionales o procesales, sino cómo es que se puede interpretar y se concatena con cada hecho en concreto para luego pedir una medida limitativa en esta etapa preliminar exactamente de la investigación. Ya para hablar propiamente dicho sobre estas clases de medidas, en su momento vamos a abordar la detención preliminar, que es una medida coercitiva personal en la investigación preliminar. Antes de poder seguir también explicando sobre esto, tenemos que precisar que entre las medidas coercitivas que existen, claro está, existen a nivel personal y a nivel real. Cuando hablamos de nivel personal, nos estamos refiriendo a la detención preliminar, pero también existen medidas coercitivas que recaen al ámbito real, es decir, a los bienes que puede tener esta persona. Tratándose de eso, tenemos que hablar del punto 3, que es el allanamiento y registro domiciliario. También tocan temas vinculados a la legalidad, el procedimiento y los límites que tiene un allanamiento de un domicilio. También tenemos lo que es la incautación de bienes, un tema muy importante y va de la mano con el allanamiento. En cuestión de incautación de bienes, más que todo es poder asegurar y también tiene vinculación con el tema del decomiso en un ámbito ideal, mejor dicho, en la etapa preliminar. No olvidemos que la incautación solamente es algo temporal y también tiene ciertas exigencias, pero posteriormente, en un contexto procesal ideal de repente, para que pase ya como titular del Estado, estuviéramos hablando netamente del decomiso, que también lo vamos a abordar en su debido momento. También sobre estos temas, todas las medidas coercitivas que ven en pantalla, vamos a hablar sobre la jurisprudencia relevante que puede haber. Es decir, mencionar también un poco de casuística, pero también la jurisprudencia que sea vinculada a estas medidas. En principio, doctores, me gustaría poder plasmar esto para que nos puedan entender un poco más lo que yo quiero poder brindarles como una información, como un preámbulo para poder mencionar en todo caso los principios constitucionales. En principio tenemos la etapa preliminar en el proceso penal. Lo tenemos claro hasta ahí. Existen ciertas etapas. La etapa preliminar, o también llamada diligencias preliminares, sabemos que es una subetapa de la investigación preparatoria. Entonces, pero dentro de exclusivamente, ¿qué es lo que se realiza? ¿Qué clase de actividades o qué clase de actos o qué clase de diligencias se realiza? Todos lo tenemos claro que tiene que ver con actos urgentes e inaplazables, señala el código. Entonces, dentro de esta etapa preliminar del proceso penal, para poder llevar a cabo estos actos urgentes e inaplazables, que son actos de investigación, a veces surge la necesidad o la exigencia acorde al contexto procesal en el que se encuentre, se pueda aplicar una medida coercitiva en específico. Justo en ello menciono esto, medidas coercitivas de manera precisa o genérica para decirlo así. Entonces, dentro de esta etapa, por los actos de investigación que se puedan generar, se puede aplicar una medida coercitiva. Ahora, ¿qué clase de medida coercitiva? Como bien he señalado en el tema a tratar, puede ser una detención, un allanamiento o una incautación. Ahora, cuando se aplican medidas coercitivas en esta clase de medidas reales o personales, necesariamente tenemos que hablar de esto, de estos derechos fundamentales que tiene toda persona y todo investigado. Por ejemplo, en el tema de la detención preliminar, ¿cuál sería el derecho fundamental que se vulnera o en todo caso se tiene que afectar legalmente? Porque al fin y al cabo ningún derecho es ilimitado, como bien sabemos. Entonces, como ningún derecho es ilimitado, en algún momento se puede afectar o limitar, valga la redundancia, la libertad personal en la detención preliminar. Ahora, la inviolabilidad del domicilio, estamos hablando netamente del allanamiento de un domicilio. Es decir, el espacio, la esfera que tú tienes dentro de tu domicilio, dentro de tu ámbito privado, puede llevar a cabo un allanamiento por parte de la policía con la fiscalía, pero bajo ciertos supuestos también que en su momento lo vamos a analizar.
Luego tenemos el derecho a la propiedad. Cuando hablamos del derecho de la propiedad, doctores, estamos hablando, claro está, con el tema de la incautación de bienes. Cuando hablamos de incautación de bienes, estamos hablando más que todo un desprendimiento del dominio que tiene esta persona sobre un bien en específico. Puede ser un desprendimiento o puede ser también una inamovilidad por parte de la autoridad competente. Entonces, dentro de esta etapa, recapitulando un poco, para seguir avanzando, en esta etapa preliminar o diligencias preliminares donde se hacen actos urgentes e inaplazables, se pueden aplicar ciertas medidas y esas medidas a su vez van a tener que afectar jurídicamente y legalmente estos derechos fundamentales. Bueno, como bien les he señalado, en cuestión de medidas de coerción a nivel preliminar, existen estas dos formas de poder llevarse a cabo, a nivel personal y a nivel real, como ya les acabo de explicar en la diapositiva anterior. Ahora, ya para entrar a tallar específicamente a este primer punto del temario, tenemos el marco legal y principios generales de legalidad y límite. Cuando hablamos de este aspecto, de este rubro, tenemos que iniciar, nos vemos en la imperiosa necesidad de poder hablar del principio de legalidad y control judicial. Lo he disgregado de esta forma para poder explicar mejor este punto. Por ejemplo, respecto a este principio de legalidad, nos establece que solo son dispuestas por autoridad judicial competente mediante resolución motivada. Claro, si se encuentra establecido en el Código Procesal Penal una medida, te especifica cómo lo tienes que llevar a cabo, cómo lo tienes que desarrollar. Está plasmado obviamente en el código y luego tiene que establecerse mediante un pedido primero del Ministerio Público y luego finalizar en una resolución debidamente motivada. Claro, lo que la ley te dice es eso. Una vez que se tiene el pedido a través de un requerimiento fiscal, se tiene que pasar a poder analizarse debidamente y emitirse la resolución correspondiente, pero debidamente motivada. Eso es por un lado, cuando hablamos de principio de legalidad y también en el ámbito de control judicial. Ahora, el segundo punto que quiero mencionarles es lo siguiente. Siempre se debe respetar el principio de proporcionalidad y analizar la finalidad de la medida y el derecho fundamental restringido. Sobre esto es bastante mencionado, bastante explicado, ya en su momento también vinculado al tema de test de proporcionalidad y todo ello. Pero es totalmente necesario, poder tomar en cuenta esto, el principio de proporcionalidad. Se tiene que respetar este principio de proporcionalidad. Es decir, es totalmente proporcional el medio coercitivo que estás pidiendo, en el caso de la Fiscalía. Es proporcional con el delito que estás imputando y con los hechos que estás atribuyendo a la persona. Es decir, si un delito es tan grave, claro, se tiene que aplicar también de igual manera una medida coercitiva grave. Tiene que haber proporcionalidad y eso tiene que estar plasmado no solamente en el juez en su resolución, sino también tiene que nacer como base desde el ámbito fiscal. Ahora, la segunda parte de esta imagen es analizar la finalidad de la medida y el derecho fundamental restringido. Justo lo que les decía, va de la mano, tiene relación uno con otro. Lo que les decía, el tema de la imputación que le realizas a la persona, qué delito presuntamente ha cometido y qué medida coercitiva vas a aplicar. Esta medida coercitiva, qué derecho fundamental va a tener que restringirse, o va a limitar o va a afectar. Eso tiene que tenerlo claro el sujeto procesal, en este caso el Ministerio Público, para luego darle una información adecuada al juez en su oportunidad. Ahora, este principio no solamente está establecido en el ámbito del código adjetivo, del Código Procesal Penal. No solamente son principios procesales, sino también son principios que se encuentran establecidos en nuestra Constitución. Ahora, a nivel de la Constitución política, cuando hablamos, por ejemplo, de inviolabilidad del domicilio, que es lo que les había mencionado anteriormente, está plasmado en el artículo 2, inciso 9, salvo delito flagrante, te dice. Sobre esto, lo que estamos hablando respecto a una medida previo requerimiento, es toda esta secuencia que existe para llevar a cabo y terminar en por ejemplo, en un allanamiento. Por eso es que se menciona salvo delito flagrante. Claro, cuando hay flagrancia delictiva, la policía tiene que actuar de manera inmediata. Claro, después lo va a poner a conocimiento del Ministerio Público absolutamente, de manera inmediata. Pero en su momento tiene que actuar cuando existe una flagrancia delictiva. Ahora,
El segundo, el derecho fundamental mencionado, que está plasmado en la Constitución, es la libertad personal, que también les había mencionado. Inciso 24, apartado F. Y tenemos el derecho de propiedad en relación a las incautaciones de bienes, el artículo número 2, inciso 16. Ahora, otro principio importante que les había mencionado respecto al test de proporcionalidad es justamente esto, para abarcar y entrar a tallar más específicamente sobre eso. Es la proporcionalidad, la necesidad y razonabilidad respecto a la aplicación de ciertas medidas coercitivas. En principio, tenemos que mencionar esto. Proporcional al objetivo legítimo que se persigue. Buscar esclarecer los hechos investigados para evitar fuga, para proteger a la sociedad, entre otros. Cuando hablamos de esto, al menos en el primer punto tenemos que hablar sobre la proporcionalidad al objetivo legítimo que se persigue. ¿Qué se persigue? Si estamos en una etapa preliminar, ¿qué es lo que se persigue? Poder esclarecer los hechos, ¿verdad? Pero cuando se aplica una medida coercitiva, ¿con qué finalidad se hace? De poder lograr la eficacia de la investigación desde su inicio. Por eso es que se aplican detenciones preliminares, allanamientos e incautaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo legítimo que se persigue? Claramente esclarecer los hechos investigados. Ahora, el segundo punto es no solamente esclarecer los hechos investigados, sino acá también nos dice evitar fuga, proteger a la sociedad, entre otros. Cuando hablamos de detención preliminar, por ejemplo, doctores, aparte de los otros supuestos que hay, otros presupuestos, también principalmente está la capacidad de poder fugar o de poder obstaculizar dentro de la detención preliminar. Entonces, cuando existe esta necesidad urgente, porque cuando hablamos de medidas coercitivas a nivel preliminar, necesariamente y como base tenemos que analizar la urgencia de esa medida. Entonces, si existe la posibilidad de fuga, se tiene que solicitar una detención preliminar por la rapidez que tiene esta medida, pero siempre guardando los parámetros de los derechos fundamentales, que se mantengan incólumes. Ahora, una casación que les menciono que es muy interesante y también les invito a que ustedes lo puedan revisar, nos da 4 puntos precisos para tomar en cuenta respecto a este principio. En la casación 1942-2018 de Apurímac, nos dice que la medida que vas a solicitar, la medida coercitiva por parte de la Fiscalía, tiene que tener estos 4 puntos. Tiene que ser proporcional, que es lo que ya les había explicado. Tiene que ser subsidiaria, lo entendemos como que no hay otra medida adecuada u objetiva que se pueda aplicar para esto. Si nos encontramos ante una probable fuga, entonces, ¿qué otra medida coercitiva nos puede servir para ello? Necesariamente es la detención preliminar. En ese ejemplo, en ese contexto. Entonces, ¿hablaríamos de una medida subsidiaria? Absolutamente sí. Cuando hablamos ahora de que es razonable, es decir, hablamos de razonabilidad en este caso de la detención preliminar por lo siguiente. Voy a solicitar yo como Ministerio Público, solicito una medida coercitiva, pero esta medida va a bastar, va a ser razonable para el objetivo que tengo. ¿Es razonable poder solicitar esto, una medida que a nivel preliminar limitar el libre tránsito de una persona es grave hasta ese nivel de la etapa procesal? Si voy a solicitar esta medida, entonces va de la mano con lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero buscar como objetivo. Ahora, y lo cuarto que también es muy importante y por eso lo marqué en mayúscula, lo puse en mayúscula, es que sea previsible. ¿Qué nos da a entender el legislador cuando en este caso la Corte Suprema, en esta casación, cuando nos dice tiene que ser previsible? ¿Por qué nos habla de previsibilidad? Es decir, lo que te dice la Corte Suprema es al Ministerio Público, ¿no? Si tu Ministerio Público te das cuenta de que si tú vas formalmente, tranquilamente, sin ninguna medida y le pides al investigado, por ejemplo, el tema del allanamiento, poder entrar a su domicilio bajo su voluntad y su consentimiento, si tú prevés de que eso va a ser imposible que suceda, de que no te va a dar el permiso obviamente, entonces por eso es que puedes pedir una medida coercitiva. Y eso nos señala claramente la casación, esta casación, 1942-2018. Entre otras, pero principalmente esto. Tienes que prever de que si tú lo pides de manera normal y buscando su consentimiento te va a decir que no, entonces tienes que establecer o solicitar una medida coercitiva. En este caso, por ejemplo,
una detención preliminar acompañado de un allanamiento e incautación de bienes. Ahora, la tercera parte que he disgregado de este principio es el test aplicable a cualquier medida que limite derechos. Todos conocemos este test de proporcionalidad, no solamente en detención preliminar u otro, sino también hasta a nivel de prisión preventiva en su momento. Ahora, doctores, otro punto importante es el tema de las garantías constitucionales y las convenciones que existen. Ya hemos mencionado principios procesales que guardan relación de manera importante o relevante con la constitución política. Hemos tocado ya dos principios importantes. Ahora, otro punto muy importante es el tema de las garantías constitucionales y convenciones. En el tema de la libertad personal, por ejemplo, se encuentra plasmado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y de igual manera en la inviolabilidad del domicilio, en la incautación de bienes. Pero cuando hablamos de este pacto y de esta convención, claramente lo hablamos porque el Perú es un estado parte en esta clase de convenciones o pactos que existen. En el artículo 9.1, por ejemplo, nos señala claramente, nos dice, nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Ahora, si vamos a la convención, nos dice de igual manera, pero con ciertos matices, en su artículo número 7.2. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo causas fijadas en la ley. Esas causas fijadas de la ley, estamos hablando de la capacidad que tiene el Estado para poder limitar ciertos derechos. En este caso, el libre tránsito. Ahora, cuando hablamos de inviolabilidad del domicilio, de igual manera, nos centramos en el pacto y en la convención, pero esta vez en el artículo 17.1. Acá lo que nos dice el pacto es, nadie será objeto de injerencias ilegales en su domicilio. Cuando hablamos de este punto de nadie será objeto de injerencias ilegales, es decir, por ejemplo, que una persona, un policía, una persona sufre lo que es un allanamiento ilegal, por ejemplo, que venga la policía o que venga la fiscalía, pero sin una medida, sin un mandato judicial. Usualmente a veces la policía, en algunas ocasiones, puede suceder de que van con la finalidad de que, bueno, dentro de ese lugar se está cometiendo delito. O hay una flagrancia delictiva y que esa persona ingresó en ese domicilio. Entonces, ahí puede actuar la policía, pero si no está en ese contexto ya estaríamos hablando de un allanamiento ilegal y lo correspondiente sería poder solicitar una medida coercitiva de allanamiento. Entonces, sobre ese contexto es que nos habla el Pacto Internacional en el artículo 17.1 sobre las injerencias ilegales, que ninguna persona tiene que ser objeto de estas injerencias. Luego en la Convención, en el artículo 11.2, nos dice lo siguiente: nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su domicilio. Si ustedes se dan cuenta, tiene vinculación una con otra los dos artículos, pero con ciertos matices. En general es que todo el derecho que tú tienes dentro de tu espacio privado, de tu privacidad, de estar en un domicilio, no puede ser vulnerado simplemente porque sí, por parte de la policía o el Ministerio Público, sino que tiene que existir un mandato judicial para ello o estar en las excepciones, como la flagrancia delictiva. Ahora, cuando hablamos de incautación de bienes, doctores, en la convención está plasmado en el artículo 21.1 y nos dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, ya sea bienes inmuebles o bienes muebles, pero está vinculado a eso, esa capacidad de goce y uso que tú tienes sobre lo que te pertenece o sobre lo que eres titular. Igualmente tiene que estar limitado cuando exista un mandato judicial u otros contextos también que ya le he explicado y vamos a seguir abordando también en esta sesión. Ahora, doctores, un punto muy importante que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. El Tribunal Constitucional en este expediente 5057-2011 del Tribunal Constitucional nos habla sobre la inviolabilidad del domicilio. Si ustedes pueden verificar y ahondar un poco más en este tema y sobre todo en este pronunciamiento, en su fundamento 9 nos dice claramente lo siguiente: la garantía de la inviolabilidad del domicilio protege el ámbito espacial donde una persona ejerce su vida privada. Por tanto, cualquier afectación a este derecho debe estar debidamente motivada y sujeta a control judicial.
justamente lo que les explicaba, ¿no? Como una garantía constitucional poder cubrir todo este principio, este derecho, pero vinculado a evitar ciertas afectaciones de este derecho. Ahora, justo les hablaba de allanamientos ilegales, doctores. Entonces, existen medidas para poder solicitar un allanamiento. Existen presupuestos o exigencias, tanto a nivel constitucional o procesal, para solicitar un allanamiento. Pero imaginemos que estamos en el contexto en el que se realiza un allanamiento ilegal, un allanamiento totalmente irregular, que va a generar en su momento nulidades y hasta responsabilidades o administrativas o penales de la autoridad que brindó o que realizó o que ejecutó este allanamiento ilegal. Sobre eso tenemos que hablar de este punto. Nulidad de actos ilícitos y exclusión probatoria. Sobre esto tengo que mencionar en el primer punto. Exclusión de prueba ilícita nos señala como un pilar del Estado de Derecho es que la autoridad no puede beneficiarse de sus propias ilegalidades. Claro está, justo lo que les había mencionado. Ahora, esta nulidad de actos ilícitos y exclusión probatoria por actos irregulares o ilegales, tenemos que mencionar una teoría sobre ello. El fruto del árbol prohibido. Toda obtención de fuentes de prueba será excluida del acervo probatorio si se vulnera el contenido constitucionalmente garantizado. No podrá ser utilizada en juicio. Es decir, si ya un allanamiento o una diligencia, mejor dicho, si una diligencia policial y fiscal ya están haciendo o se está iniciando, tiene un origen ilegal por cierta irregularidad que en su momento no se observó o a pesar de haberse observado se sigue desarrollando, estaríamos ante lo que es un fruto del árbol prohibido. ¿Por qué? Porque todo lo demás que puedan hacer de esta diligencia, de ese día que se está desarrollando, por ejemplo, de un allanamiento en un domicilio, toda acta que puedan hacer de esta diligencia va a ser igual nulo, va a ser ilegal de igual manera. Entonces, ¿va a generar nulidad de esos actos? Absolutamente que sí. Y se puede decir que nos encontramos ante esta teoría, fruto del árbol prohibido. Ahora, sobre eso, doctores, quiero mencionarles lo siguiente. Y son casos reales, no solamente son casuísticas para poder explicar mucho mejor o de manera didáctica, no. Se encuentra, por ejemplo, plasmado en este caso, en el recurso de nulidad 1382-2012 del Callao, que nos habla sobre allanamientos. Taxativamente les voy a leer lo que dice. Santiago Limas Espinosa, el 30 de marzo de 2011, sufrió un allanamiento en su domicilio en el Callao, por presuntos vínculos con el tráfico ilícito de drogas. Esta diligencia fue desarrollada sin orden judicial ni presencia del Ministerio Público. Al imputado se le quitó la llave y se ingresó a su domicilio sin su consentimiento. No firmó ningún acta en señal de rechazo. En el segundo piso de su domicilio se le encontró cannabis sativa, 100 gramos, y PVC, 25 gramos. Ahora, en este supuesto, si tan solo lo leemos, ya nos podemos dar cuenta que existen ciertas irregularidades, que no está contemplado en el código ni tampoco está contemplado en los protocolos de intervención policial que tienen, porque existe un protocolo. La policía no solamente se rige bajo lo que está establecido en el Código Procesal Penal en torno a sus funciones, sino también tienen un protocolo de intervención policial. Entonces, de la lectura se puede desprender algunas irregularidades, pero cuando ya pasamos a esta imagen, específicamente la Corte Suprema ha señalado lo siguiente. En este caso, no hubo un mandato judicial, no existió consentimiento voluntario porque hasta le quitaron la llave, no hubo una situación de flagrancia fehaciente o urgencia determinante que justifique la omisión de control judicial. Se concluyó que el allanamiento fue ilegal. Ahora, el Ministerio Público lo que quería alegar es de que sí existía un tipo de urgencia. ¿Por qué? Por el tema de la droga encontrada. Entonces, por este punto decían, no, pero sí había una urgencia o sí había ya la comisión de un delito en ese punto. Pero para la Corte Suprema no existía de manera fehaciente, de manera contundente con los elementos de convicción que nos encontremos ante una urgencia. Entonces, definitivamente lo que hizo fue establecer que este allanamiento fue ilegal y por ende hubo nulidades en este proceso. Ahora, otro recurso de nulidad también importante es el recurso de nulidad 1841-2014 de Lima, que nos habla también sobre allanamientos y también detenciones en este caso. Igual también es un caso existente y les voy a dar lectura de ello. Irma Lainez del Águila
y Rodrigo Arenas Osorio, el 24 de octubre del 2008, sufrieron de un allanamiento ilegal y secuestro en su domicilio ubicado en Surco. El allanamiento no contaba con orden judicial ni consentimiento de ambos imputados. Hubo incautaciones de bienes, se trasladaron a ambos a la comisaría del sector sin explicación ni identificación formal. No se identificaron como efectivos policiales. Hasta el momento también podemos identificar ciertos actos irregulares, pero la Corte Suprema lo ha especificado de manera más detallada. Nos ha dicho, no observaron protocolos de intervención policial, justo lo que les decía también en el caso anterior, violaron derechos fundamentales de ambas personas, no se identificaron como policías en su momento, no tenían una orden judicial para llevar a cabo esa diligencia, y el comisario de turno no tenía conocimiento de dicha intervención. Es decir, eran un grupo de policías que actuaron por su propia cuenta para poder retirar a esas dos personas de su domicilio y llevarlo a la comisaría, sin orden judicial, sin poner conocimiento al Ministerio Público y sin tener también la información, el consentimiento del comisario de esa comisaría de turno. Ahora, como punto final había señalado de que se vulneró la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal de ambas personas. Entonces, terminaron siendo condenados estas personas y estableciéndose como agraviados a ellos dos de esos dos hechos. Ahora, y hemos hablado sobre los principios, doctores, principios fundamentales, ciertas limitaciones que hay sobre ello, actos ilegales que pueden generar nulidades, pero como ya hemos mencionado ello, ahora sí podemos entrar a tallar específicamente ya de lleno a lo que es la detención preliminar. Comienzo yo con esta pregunta, que es lo siguiente. ¿Qué es la detención preliminar? Otra pregunta ¿es la principal medida de la etapa preliminar? ¿Y cuál es su finalidad? Cuando hablamos de la detención preliminar, estamos hablando de una medida que se aplica, como bien les he señalado, en la etapa preliminar. Pero existen ciertos presupuestos para llevar a cabo esta detención preliminar. Ahora, entre otros, tiene que ver con la vinculación que existe entre el hecho presuntamente cometido con el investigado o la persona. Tiene que haber algún tipo también de peligro de obstaculización o de fuga, pero también tiene que ver con la urgencia. Lo que lo separa de la prisión preventiva no solamente es la etapa, no solamente es una etapa preliminar y una etapa preparatoria, no solamente es eso. Lo que los distingue, por decirlo de alguna manera, es la urgencia, el principio de urgencia. ¿Por qué es necesario establecer una detención preliminar? El juez dirá, Ministerio Público, ¿por qué vienes a mí y me pides que se aplique una medida coercitiva como la detención preliminar? ¿Cuál es la urgencia para ello? Entonces, esta urgencia se va a desprender de la investigación preliminar, de los actos urgentes e inaplazables que se han realizado. Eso es la detención preliminar en síntesis, en esencia, que vamos a seguir explicando también en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿es la principal medida de la etapa preliminar? Considero que es igual de importante, no exactamente puede ser la principal, pero es igual que importante que el allanamiento. Existen vulneraciones o limitaciones o afectaciones de derechos a nivel personal. Si hablamos a nivel personal solamente, claro, estamos hablando de la detención preliminar y es lo más importante o lo principal en cuestión de medidas coercitivas personales. Entonces, depende cómo es que se plantea esta pregunta, cómo también se puede responder, podemos señalar eso. La detención preliminar, cuando hablamos de medidas coercitivas personales, claro, es la principal, pero es igual de importante como otros derechos fundamentales que también se vulneran con otras medidas que he señalado. La finalidad, como bien he señalado al inicio, la finalidad de una detención preliminar, ¿cuál es? Poder establecer o garantizar, mejor dicho, la eficacia de la investigación preliminar. Eso es la finalidad en específico. Ahora, justo lo que les había mencionado, la detención preliminar, doctores, se encuentra plasmado, establecido tal cual en el artículo 261 del Código Procesal Penal. Todos tenemos en cuenta que la última modificatoria fue del 10 de marzo del 2025. Este artículo nos señala lo siguiente. En su primer numeral nos dice lo siguiente. El juez de la investigación preparatoria a requerimiento del fiscal emite una resolución debidamente motivada y dicta mandato de detención preliminar cuando nos encontramos en lo siguiente. A.
no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido delito. Se presenten indicios razonables de su posibilidad de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad. Lo que les había mencionado, que exista elementos de convicción que lo vinculen entre el hecho cometido y la persona. Pero no solamente eso, también el tema de que puede fugar o puede obstaculizar, también tenemos que analizar ello para poder solicitar una detención preliminar por parte del Ministerio Público. La B nos dice lo siguiente: el sorprendido en flagrante delito logra evitar su detención. Y la C nos dice: el detenido fugare de un centro de detención preliminar. Entonces, en estos supuestos nos encontramos ante una detención preliminar que se pudiera solicitar y que el juez tiene que pronunciarse luego del requerimiento fiscal. Ojo, un dato muy importante es cuando no se presente una flagrancia delictiva, porque ahí existe otra forma de poder proceder. Ahora, en cuestión de los plazos de la detención, doctores, está en el artículo 264. Cuando hablamos del artículo 264, nos establece ciertos parámetros de plazo que puede durar una detención preliminar. La primera, por ejemplo, nos dice: la detención policial dura un plazo de 48 horas. Lo tenemos claro hasta ahí. Ahora, la detención preliminar dura 72 horas, puede durar un plazo máximo de 7 días cuando existan circunstancias de especial complejidad en la investigación. En este caso, en los delitos comunes, cuando se solicita detenciones preliminares es por este plazo, 72 horas, por 3 días. Pero cuando ya estamos ante un caso complejo, se puede ampliar o se puede solicitar por el plazo de 7 días. Ahora, el numeral 3 y 4 tiene que ver ya con delitos mucho más graves, mucho más complicados, como por ejemplo tráfico ilícito de drogas, organización criminal, entre otros delitos graves. El 3 justamente nos dice: en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la detención judicial por flagrancia puede durar hasta 15 días. El número 4 nos dice: la detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo máximo de 15 días en delitos de tráfico ilícito de drogas y en delitos cometidos por organización criminal. Ahora, no existe tanta diferencia, por decirlo de alguna manera, pero lo que los diferencia, valga la redundancia, es el tema de la flagrancia. La flagrancia, ¿por qué? En la detención preliminar estamos hablando de todo un procedimiento que nace con el requerimiento del fiscal. Pero una detención policial, ¿cuál es? Es el tema de la flagrancia. Justamente el tema de la flagrancia, que la policía actúa acorde a sus funciones porque existe una flagrancia delictiva. Mientras que cuando hablamos de una detención preliminar, estamos hablando del procedimiento que le había señalado, que nace con el requerimiento del fiscal. Ahora, una pregunta que les planteo también, doctores, para que lo puedan analizar y puedan reflexionar sobre ello, es lo siguiente. La detención preliminar también es muy usada como la prisión preventiva, se aplica como última ratio. Debería ser así. Debería bastar, si es que también resulta subsidiaria, como les había mencionado anteriormente, es decir, si solamente basta poder aplicar un allanamiento o, por ejemplo, una incautación de bienes, si basta poder establecer ello o solicitar ello, pues no se tuviera que aplicar la detención preliminar. Debería aplicarse también como ya lo último. Es decir, es tan grave el delito, existe una posibilidad de fuga o de obstaculizar, o existen elementos que lo vinculan, entonces el Ministerio Público está en la necesidad de poder solicitar una detención preliminar. Ahora, contestando la primera pregunta, ¿la detención preliminar también es muy usada como la prisión preventiva? Actualmente en nuestro sistema jurídico, yo diría que sí. Es más, la secuencia que nosotros vemos, doctores, actualmente a nivel del derecho penal, de los procesos penales, es que la mayoría de casos, si es que se solicita una detención preliminar, termina posteriormente en una prisión preventiva. En algún momento se tiene que desarrollar toda esta detención preliminar, desarrollar a cabo las diligencias para luego pasar a una prisión preventiva. No olvidemos que los estándares probatorios, o mejor dicho, el nivel de sospecha, ya sea una sospecha inicial simple, una sospecha reveladora, una sospecha fuerte,
¿ya? Una sospecha suficiente también para una acusación, por ejemplo. Es decir, tienes que pasar por todos esos niveles para que luego que apliques una detención preliminar pases a una prisión preventiva. ¿Es muy usado la detención preliminar? Sí. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos se justifica, por decirlo así, solicitar una prisión preventiva, pero primero señalas, primero solicitas una detención preliminar. Es decir, te proyectas a poder pedir una detención preliminar para luego pedir una prisión preventiva. De que puede estar mal, puede ser algo polémico, absolutamente que sí, porque en algunos casos no es necesario establecer o solicitar una prisión preventiva. ¿Es usado, por ende, ambas medidas coercitivas en las etapas correspondientes? Yo considero que sí, es muy usada, es muy frecuente, pero no debería ser ello, porque también hasta el nivel de sospechas varía una con otra, es decir, desde la sospecha inicial simple para una detención preliminar, aparte de los presupuestos. Cuando ya formalizas, se entiende que el Ministerio Público está ante una sospecha reveladora. Ahora, si pide una prisión preventiva en cuestión de 2 días, como usualmente pasa en delitos comunes, entonces has pasado también el nivel de sospecha suficiente para una acusación, porque después el que sigue es la sospecha fuerte para una prisión preventiva. Entonces, existe todo un paso de niveles de sospechas para terminar en una prisión preventiva desde la detención preliminar. Eso también puede ser polémico, puede ser cuestionable, absolutamente que sí. En todo caso, los dejo para que ustedes puedan analizarlo también. Ahora, justo lo que les decía, doctores, sobre el tema de la subsidiariedad. Eh, existen medidas menos gravosas. No necesariamente siempre se tiene que aplicar lo que es una detención preliminar. Lo mismo sucede con la prisión preventiva en esa etapa preparatoria. Pero a nivel preliminar, la detención preliminar, que es grave de por sí porque limita la libertad personal, como ya lo hemos analizado, pero también existen otras medidas menos gravosas que también se pudiera aplicar a nivel de una medida coercitiva personal. Por ejemplo, la comparecencia con restricciones, las reglas de conducta que establece el juez para poder someter a una persona a un proceso penal. También tenemos el impedimento de salida del país, también con ciertas reglas de conducta, pero en esencia es que la persona no pueda retirarse del país. En ocasiones, hasta la misma persona o bien presenta su pasaporte o el juzgado, cuando va a establecer esto, lo pide para que se refuerce en todo caso este impedimento de salida del país. Es decir, no va a poder salir porque igual se está sometiendo, igual también estamos solicitando su pasaporte. Ahora, otras medidas también menos gravosas, doctores, es la vigilancia electrónica con el tema del grillete electrónico y también el arresto domiciliario, con ciertos matices también, pero igual resultan ser menos gravosas. Si se pudiera aplicar estas medidas menos gravosas, se tiene que analizar si va a ser razonable, si el Ministerio Público va a poder lograr sus objetivos procesales con estas medidas. Ahora, si tenemos una visión comparada, doctores, a nivel internacional, he querido compartir con ustedes lo que es con otros países de igual de Sudamérica y también de Centroamérica, que es Colombia, que es Chile y es México a nivel de Centroamérica. En Colombia, por ejemplo, el tema de la detención preliminar, estamos hablando de captura por orden judicial. ¿Qué exige? Exige una imputación probable, exige una flagrancia o peligro real. Eso es por un lado, por el lado de Colombia. Pero si nos vamos a Chile, doctores, la denominación o el rótulo que tiene esta medida es detención por flagrancia. Exige peligro de fuga, reiteración o gravedad, nos señala esa legislación chilena. Ahora, si vamos más allá, si subimos un poco en cuestión de América, vamos a México, lo establece como detención en caso urgente o flagrante. ¿Qué es lo que exige? Exige peligro de fuga, reiteración o gravedad también de igual manera. Entonces, esto es una visión comparada que tenemos de estos países que también tiene cierta similitud con la detención preliminar en nuestro país. Es decir, es una figura procesal a nivel preliminar que no solamente nace en el país o no solamente se aplica en el país, sino también en otros países hermanos. Ahora, les planteo esta pregunta también. ¿Qué pasa si un fiscal pide detención preliminar y no justifica la urgencia?
Sobre esto les hablaba al inicio hace minutos respecto a lo siguiente. La detención preliminar, al margen de los presupuestos que puede tener, tiene que existir una urgencia. ¿Cuál es la urgencia para poder llevar a cabo esto? O solicitar una medida coercitiva o establecerlo para detener a esa persona, por ejemplo. Ante ello tenemos que hablar de la casación 553-2018 de Lambayeque, en el cual, en concreto, lo que nos dice es lo siguiente. La Fiscalía en este caso pidió detención preliminar alegando riesgo de fuga, pero no presentó elementos objetivos. La resolución fue declarada nula porque no había hechos concretos. Ahora, si les planteo a ustedes, doctores, o podemos analizar un poco sobre esto, ¿cuándo hablamos de hechos concretos? ¿O cuál sería un hecho concreto en este caso que la Fiscalía hubiera podido alegar, pero siempre y cuando sea la realidad también del caso? Por ejemplo, el tema del peligro de fuga, que es la idea central que tiene el Ministerio Público en esta idea. Un riesgo de fuga, ¿cuál hubiera podido ser? Como un elemento objetivo. De repente vieron a la persona que estaba comprando pasajes. Puede ser que le hayan estado haciendo seguimiento y verificaron que él fue a una agencia de viajes, por ejemplo. O que ya se encuentra en el aeropuerto quizás. O está hospedado de repente en alguna habitación de algún hotel cerca al aeropuerto. Es decir, toda la secuencia del seguimiento que le hayan podido hacer te da a entender de que va a huir del país o de la ciudad, entonces ahí pudiera solicitar un peligro de fuga. Otra cosa que pudiera hacer en el caso de obstaculización, por ejemplo. En el tema de obstaculización es de que esta persona, por el cargo de funcionario público, por ejemplo, dentro de una municipalidad, te das cuenta de que tiene la capacidad de poder anular o desaparecer o eliminar algún tipo de documentos, de información digital de repente o física, o de repente desaparecer cámaras de seguridad. Entonces, si te das cuenta que existe esa posibilidad y ya existen también elementos objetivos que te lleva a discernir de esa manera, puedes solicitar también una detención preliminar. En este caso no, en este caso fue muy ambigua, fue muy débil, muy genérica, que terminó en una resolución nula por no existir hechos concretos. Ahora, les planteo también esta pregunta, que es muy interesante. ¿Puede detenerse preliminarmente a una persona sin ninguna diligencia previa en la carpeta fiscal? No olvidemos que la carpeta fiscal no solamente tiene diligencias o actas que se hayan podido desarrollar dentro de la fiscalía, sino también a nivel policial. Es lo normal que la policía realiza ciertas diligencias, recaba cierta documentación y luego lo emite al Ministerio Público. Ya se encuentra dentro de la carpeta fiscal. Ahora, contestando la pregunta, ¿puede detenerse preliminarmente una persona sin ninguna diligencia previa en la carpeta fiscal? La respuesta es claro que no. No debería ser así. Pero es muy importante tener en cuenta la idea que hace segundo les he mencionado. ¿Sobre cuál? Que la policía ya realiza ciertas diligencias y luego lo remite al Ministerio Público. Y a veces el Ministerio Público, con toda la información que ya tiene, que puede ser abundante, puede solicitar una detención preliminar. Si bien es cierto, la Fiscalía no ha hecho ninguna diligencia a nivel fiscal o en su sede fiscal, pero ya existen diligencias realizadas dentro de la carpeta fiscal. Entonces, ¿puede solicitar una detención preliminar con la información que le envió la policía? Sí, pero en este caso, en la casación 272-2021 de Ayacucho, la detención preliminar exige elementos de convicción preexistentes. No se puede usar como excusa para recién empezar a investigar, en este caso la detención preliminar. Y como idea les planteo lo siguiente, que es algo lógico, ¿verdad? Primero se investiga, luego se detiene y no es al revés. Entonces, en este contexto de esta idea que nos quiere dar la Corte Suprema, claro, no se puede aplicar una detención preliminar. Tiene que existir ya ciertos elementos de convicción o cierta documentación. Pero en el ejemplo que les pongo, considero yo que sí se pudiera solicitar una detención preliminar siempre y cuando exista ya documentación que se haya llevado a nivel policial, como diligencias reguladas y conocidas por el Ministerio Público, y luego pasa ya a la carpeta fiscal o pasa al Ministerio Público para llevar a cabo. Entonces, no existe ninguna diligencia a nivel fiscal, claro, pero sí existen diligencias ya preexistentes que se han llevado en esta investigación. En ese contexto en específico, considero que se podía solicitar una detención preliminar, pero no en este contexto que establece la Corte Suprema, y por eso es que
establece esa clase de fundamentos. Ahora, doctores, vamos a pasar a hablar lo que es el allanamiento de domicilio. Para hablar de allanamientos de domicilio, doctores, tenemos que hablar de estos tres puntos en específico como una especie de antecedente. Les había señalado al inicio de esta exposición, de esta sesión, que cuando hablamos de allanamiento hablamos de una invasión en la esfera privada de la persona. Dentro de su morada tiene esa privacidad, esa esfera de privacidad. Se encuentra perturbada cuando se realiza un allanamiento. Entonces, en ese contexto nos encontramos ante una afectación de esa esfera privada que tiene, de su domicilio. Ahora, allanar, ¿con qué fines es? Los fines que tiene el allanamiento es con fines de investigación. Claro, poder recabar documentación, poder recabar diversas clases de información que puede haber, tanto a nivel documental o también a nivel digital, también pudiera ser. Ahora, ¿qué es lo que se allana? Ya estamos mencionando, ya tenemos en cuenta los fines de la investigación, pero con un allanamiento, ¿qué es lo que se puede allanar propiamente? Se puede allanar la vivienda, se puede allanar la oficina, local comercial, una habitación de hotel, entre otros. Cualquier otro que implique una morada, ya sea permanente o temporal de una persona, y se puede allanar ese lugar en específico, porque tiene vinculación justamente el lugar o la persona que se encuentra ahí, tiene vinculación con los hechos de investigación. Entonces, resulta necesario poder allanar ese lugar y poder recabar toda la información que se pueda retirar de ese lugar. Ahora, el allanamiento, doctores, se encuentra plasmado en el artículo 214 al 216 del Código Procesal Penal. Pero, ¿cuándo procede? ¿Cuándo podemos estar ante la capacidad de decir, este allanamiento, esta medida coercitiva, es necesario poder aplicarse? Tiene que existir motivos razonables para su aplicación desde el Ministerio Público que lo solicita y el juzgado que lo ordena como tal en su resolución. Tenemos que tomar en cuenta estos tres puntos. Primero, cuando en el domicilio se oculta el imputado o alguna persona evadida. Cuando se encuentren bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación. Y tercero, cuando el fiscal considere que será previsible que se le negara el ingreso. Justamente sobre esto les hablaba en la casación anterior, que nos hablaba sobre la previsibilidad. Pero vayamos por partes. El primero es cuando se encuentra el imputado o una persona evadida en ese domicilio, resulta poder solicitar un allanamiento para ello. Ahora, cuando se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, doctores, cuando se allana un domicilio de una persona vinculada a un hecho ilícito, se tiene que poder recabar, como bien les he señalado, documentación o cualquier otra clase de información. Por ejemplo, se puede recabar o en todo caso incautar, que luego les voy a explicar. Se puede incautar dentro de este allanamiento cuerpos del delito, por ejemplo, instrumentos del delito, objetos que han servido del delito, entre otras cosas. Se tiene que poder incautar ello, se puede encontrar ello en estos allanamientos que se hacen. Entonces, ¿con qué finalidad se allana? Con esta finalidad de poder encontrar esos bienes que tengan vinculación con el hecho. Por ejemplo, en el caso de tráfico ilícito de drogas, puede ser la propia droga de este grupo de personas, como también puede ser el dinero, que son los efectos que genera el tráfico ilícito de drogas. Todo eso se puede encontrar en un allanamiento y dentro de ese allanamiento se puede realizar una incautación de estos bienes. Y luego les voy a explicar sobre ello. Y esto les hablaba justamente de la previsibilidad cuando el fiscal considere que será previsible que se le negare el ingreso. Cuando estamos en ese contexto, como bien les he señalado, cuando el Ministerio Público considere de que yo, por ejemplo, como Ministerio Público, digo, bueno, yo puedo prever que si yo voy con la policía a ese lugar y le pido el consentimiento de esa persona para poder ingresar y revisar, me va a decir que no, porque yo estoy presumiendo que esa persona se dedica a algo ilícito. Entonces, como yo estoy presumiendo esto y la lógica que yo tengo es que me va a decir que no, mejor solicito un allanamiento de ese domicilio. De eso hablamos de la previsibilidad, doctores. Ahora, si ya nos vamos al punto judicial, al ámbito judicial o al área judicial, tenemos que preguntarnos esto. ¿Qué debe contener la resolución judicial del juez que declara fundada, por ejemplo, el allanamiento?
Estos 4 puntos lo debe tener claramente. La finalidad específica del allanamiento, es decir, qué se busca, qué se pretende encontrar en ese lugar o qué considera que se puede encontrar. En el tema del tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, la finalidad pudiera ser ello, pudiera ser de que se ha estado haciendo seguimientos, óbices, y el Ministerio Público puede deducir de que en ese lugar, en esa vivienda, existe ganancias ilícitas, dinero que se ha estado moviendo o también se ha estado acopiando, por ejemplo, la droga. Eso es la finalidad, encontrar algún tipo de objeto que vincule a la persona con, este, con estos objetos vinculados al tráfico ilícito de drogas que les pongo como ejemplo. Aparte de la finalidad, doctores, la resolución debe tener la ubicación exacta del lugar o lugares que se pretende allanar. Pero no solamente eso, los fiscales designados para la diligencia, es decir, qué fiscales van a participar de esas diligencias. Lo que nos dice el código es de que se tiene que establecer los nombres de los fiscales. En la práctica, seguramente ustedes han podido verificar, han podido observar, a veces hay resoluciones de allanamientos, que lo podemos encontrar de acceso, por ejemplo, en el Internet, en el cual se establece en el requerimiento los fiscales que van a participar. Normalmente para esta clase de diligencias que tiene que ver con detenciones, con allanamientos, con incautaciones, necesariamente se hace a veces en lugares en simultáneo de diversas personas y por ende genera de que exista también un grupo grande de fiscales que puedan participar. Pero no solamente es designar en el momento, sino que previamente, de manera formal, tienes que establecer o señalarle al juez, y este juez en su momento va a señalar a los fiscales que están designados y tienen la autorización para poder participar de estas diligencias. Y por último también tenemos el tiempo aproximado que durará la diligencia, es decir, existe un plazo razonable para poder llevar a cabo esta diligencia. ¿En cuánto tiempo? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Normalmente se realiza en un solo día, de manera simultánea, pero puede existir también situaciones en las que el Ministerio Público solicite un plazo máximo, por ejemplo, de 1 semana o 2 semanas, y se tiene que establecer el tiempo aproximado en la resolución judicial. Ahora, doctores, este punto también es importante que puedan conocerlo. Otros supuestos para allanar un domicilio. Nos hemos estado explayando o les he estado explicando respecto a esto, al mandato judicial previo. Todo el ejemplo que les he estado poniendo es relacionado al mandato judicial previo. Existe el requerimiento del fiscal, se pronuncia el juez, emite un mandato judicial y se lleva a cabo el allanamiento. Pero que en otros contextos, existen otros contextos en el cual se puede llevar a cabo un allanamiento y nos establece también el código. Los he plasmado de manera más didáctica para poder explicarles. Son estos 4 puntos. El allanamiento se puede llevar a cabo en otros supuestos y son estos 4. Ya hemos hablado del primero. El segundo también lo hemos tocado de manera breve, el tema de la flagrancia delictiva. Cuando nos encontramos ante un delito flagrante, también se puede llevar a cabo un allanamiento por parte de la policía, por ejemplo, sin una orden judicial. El otro supuesto es cuando existe un peligro inminente de la perpetración de un delito. Como ejemplo les puse la tortura. Les voy a explicar un poco más sobre este ejemplo. Cuando nos encontramos ante un peligro inminente, doctores, que se está cometiendo un delito, por ejemplo la tortura, imaginemos que existe una información de la policía en el cual informa a la fiscalía o simplemente la policía toma acción sobre ello. Si tienen una información de inteligencia en el cual dicen, ¿saben qué? En ese domicilio, en tal hora o en tal momento de la noche, se va a llevar a cabo una tortura, porque esta persona ya se encuentra secuestrada y lo traen desde otro lugar. Entonces, mediante esa información de inteligencia que tienen, se tienen que movilizar los policías para poder descartar o desvirtuar esta tortura, que no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque existe un peligro inminente. Es un peligro inminente que no necesariamente tiene que requerir un mandato, porque se perdería esa rapidez, esa urgencia para poder accionar por parte de la policía y evitar esta tortura. En esa clase de situaciones o ejemplos similares, nos encontramos en ese tercer supuesto que la policía tiene que actuar. Ahora, el cuarto punto también importante y que también les he estado mencionando y que no existía en los casos
donde sí había nulidad de actos ilícitos, no sé si recordarán, hace minutos, les hablaba sobre esto. El consentimiento del titular, pero no tiene que haber coacción y la persona tiene que estar plenamente informado de por qué se está llevando a cabo o sobre qué está dando su consentimiento. Ahora, es una opción que se pueda dar, al margen de que puede ser previsible o no, pero es una opción de que pueda ir la policía al domicilio de una persona y decirle, ¿sabes qué? Necesitamos entrar para poder hacer un tipo de registro domiciliario y descartar tal cosa vinculado a un delito. Pero tiene que existir un consentimiento. Y ojo, para poder solicitar ello no tiene que haber un engaño, no tiene que inducir en error a esa persona o decirle ciertas mentiras para poder entrar a ese domicilio. Por eso es que se establece que tiene que estar plenamente informado. Y aparte de eso, no tiene que haber coacción. En el ejemplo que les había puesto de un recurso de nulidad, existía que la persona que atiende a los policías era justamente el investigado. El investigado estaba en su puerta, tenía la llave. Y lo que hace la policía es intimidarlo, lo intimida, le quita la llave e ingresan a la casa. Lógicamente ahí estamos ante una situación que no existe consentimiento por parte de esa persona y hasta ha sido coaccionado para llevar a cabo. Entonces, ¿puede existir consentimiento? ¿Puede ser un tipo de allanamiento? ¿Otro supuesto? Claro que sí, pero que no exista coacción y que esté debidamente informado esta persona para que les pueda brindar el acceso a su domicilio. Ahora, les hago otra pregunta también importante. ¿Qué pasa si por error la policía y fiscalía ingresan a un domicilio sobre el cual no pidieron la orden judicial? Lo ideal es que entren obviamente a la casa en el cual existe la orden judicial, pero a veces por cuestiones de mala coordinación o datos inexactos también pudiera ser, o simplemente propio de los errores que pueda ocasionar a veces una diligencia, que es a veces normal poder inducir en esa clase de errores que a veces no son malintencionados o maliciosos por parte del Ministerio Público. Pero puede suceder. Esta pregunta en la práctica puede suceder. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En este caso, antes de pasar a la siguiente pregunta, sobre esto, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es de que cuando nos encontramos en esta situación, ya de que ingresan a un domicilio en el cual no pidieron, estuviéramos hablando de un allanamiento ilegal y eso también es delito. Entonces, existe un allanamiento ilegal. La persona afectada en el cual están ingresando a su domicilio, imaginemos que esta orden judicial es para su vecino, para la manzana A, lote 1, por ejemplo. ¿Ya? Para ese domicilio está la orden judicial, pero se equivocan e ingresan a la manzana A, lote 11. Entonces existe ahí de repente un error en cuestión de un error material de digitación, pero ingresan a ese domicilio por error, al margen sea el error que sea, pero ingresan a ese domicilio, allanan ese domicilio y luego se dan cuenta que no es el domicilio por el cual han pedido la orden judicial ni tiene vinculación con los hechos ilícitos. La parte, que es la parte agraviada, que es la persona, el morador de ese domicilio, lo que puede hacer es denunciar a los funcionarios o las autoridades competentes que participaron de esa diligencia por el delito de allanamiento ilegal. Entonces, nos encontramos ante no solamente responsabilidad administrativa, sino también puede haber una responsabilidad penal, como el delito de allanamiento ilegal de domicilio. Entonces, ahí da por contestada esa pregunta. Otra pregunta también importante es, ¿se puede allanar locales, viviendas u oficinas de personas no investigadas? Ante ello tenemos que hablar de lo siguiente. Primero, contestando la pregunta, es que sí se puede allanar oficinas o viviendas que tengan cierta vinculación, pero que no están como personas investigadas los propietarios de esta oficina o de esta vivienda. Y para ello tengo que mencionarles como un ejemplo el expediente 29-2017-19, que es del caso Odebrecht. La Corte Superior Penal Especializada se pronunció sobre ello y en concreto la idea central de esto es lo siguiente. Se allanaron oficinas de empresas vinculadas al caso denominado Lava Jato, relacionado a actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. La Corte Superior, en este caso en específico, indicó que se puede allanar un inmueble perteneciente a una persona jurídica
no incluida formalmente en la investigación. Ello no impide la diligencia si hay una sospecha fundada de que ese lugar hay evidencia del delito investigado. Entonces, esto es un claro ejemplo de que sí se puede allanar. Es decir, yo como una persona que tiene una oficina, pero se presume por parte de la fiscalía de manera objetiva y con elementos de convicción que, si bien es cierto, yo no estoy investigado, puede ser, pero en esta oficina puede existir algún tipo de elemento de convicción, algún tipo de objeto del delito o cuerpo del delito que pueda ser necesario poder allanarse y luego poder incautar. Entonces, en ese contexto que nos encontramos, ¿se puede allanar una oficina de una persona que no está investigada? Absolutamente sí. Y este es un claro ejemplo de ello. Luego tenemos que pasar, doctores, a hablar de este tema. El tema de incautación de bienes. Si me permiten un momento, por favor. Doctores, cuando hablamos de incautación de bienes, tenemos que hablar también de esos tres puntos muy importantes que quiero compartir. La incautación de bienes, doctores, está vinculada al allanamiento, a esta medida real también. La incautación también es una medida coercitiva real. El allanamiento, de igual manera, también es una medida coercitiva real. Cuando se allana un domicilio, no solamente es hacer el registro domiciliario, no tuviera sentido en todo caso solamente hacer eso, sino que si es que se verifica que existen ciertos objetos del crimen o del delito, se puede incautar también. Entonces, ¿va de la mano? Absolutamente, la incautación va de la mano con el allanamiento en esa diligencia. Pero ¿cuál es la esencia de la incautación? La esencia de la incautación, doctores, estamos hablando del apoderamiento o inmovilización de bienes relacionados al delito. Como bien les había señalado al inicio, una persona puede tener el uso y goce de los bienes que le pertenecen o del cual está tomando posesión. No hay ningún problema con ello. Pero cuando hablamos de incautación estamos hablando ya de un apoderamiento, es decir, desprenderlo de la capacidad que él tiene de poder usar y gozar de estos bienes para poder ser incautado o en todo caso determinarse su inmovilización. En esos contextos, eso es la esencia de incautar bienes de una persona. Ahora, ¿cuál es su objeto? Cuando hablamos de un objeto, doctores, estamos hablando que se puede incautar un bien porque más adelante va a ser un medio de prueba. Puede ser, por ejemplo, en el delito de tenencia ilegal de armas. Obviamente el arma de fuego, eso es un tipo de, va a ser un medio de prueba, va a ser un objeto del crimen. Ahora, puede darse también en el tema del tráfico ilícito de drogas. ¿Cuál sería un medio de prueba? Sería en todo caso las ganancias de dinero, puede ser también de repente el tema de la droga, por ejemplo, en su momento, que si bien es cierto después se tiene que destruir, pero también implica con un medio de prueba porque se le encontró con droga al momento de su detención. Pero aparte de ello, la incautación no solamente tiene una finalidad de ser un medio de prueba más adelante, no es solamente su objeto eso. El objeto, como bien le señalaba al inicio, en un contexto ideal, es que luego pase a ser decomisado. Es decir, que ya pase para que sea el titular de este bien el Estado. Entonces, luego de haberse incautado en su momento, luego que exista, por ejemplo, una condena, que se pueda probar, por ejemplo, que una avioneta o un camión ha sido producto de ganancias ilícitas, va a ser decomisado y va a pasar ahora a poder del Estado peruano. Entonces, ¿ese es el objeto principal de las incautaciones? Absolutamente sí. Considero que sí. Son estas dos en esencia. Ahora, si nos vamos ahora al Código Procesal Penal, tenemos que hablar con este nombre, exhibición e incautación de bienes, que se encuentra en el artículo 218 al artículo 222 del Código Procesal Penal. Lo que nos dice estos artículos en concreto es lo siguiente. El fiscal puede requerir al propietario que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito, que se vinculen a él o que sea necesaria para la investigación. Si el propietario se niega, puede acudir ante el juez de investigación preparatoria. Ahora, lo siguiente que nos da como idea es,
Cuando hay flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, la policía puede actuar sin autorización del fiscal, pero sí deberá ponerle a su conocimiento de manera oportuna. Luego el fiscal deberá requerir su confirmatoria de incautación ante el juez. Y por último nos dice que la descripción de los bienes incautados debe ceñirse estrictamente al reglamento de cadena de custodia emitido por el Ministerio Público. Se debe incorporar al Programa Nacional de Bienes Incautados, que es PRONAVI, para su custodia temporal. Entonces, ¿en qué contexto es que se da la incautación de bienes, doctores? Para poder explicarles de manera más breve, más sucinta también, y como un resumen. Nos señala que cuando la Fiscalía solicite que se debe entregar o se debe exhibir un bien que constituye un cuerpo del delito, le tienes que solicitar a esa persona y si no lo quiere, pues lo solicitas a través de un requerimiento, en este caso una incautación de bienes. Pero cuando exista vinculación con el cuerpo del delito, lo que les había mencionado hace minutos. Ahora, en este punto es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de una flagrancia. Todos tenemos conocimiento, y ya también habíamos tocado ese tema, sobre que la flagrancia, cuando existe una flagrancia, la policía puede actuar de manera inmediata, pero después tiene que poner a conocimiento al Ministerio Público de manera oportuna, es lo que nos dice, para que en su momento el Ministerio Público vaya ante el juez y diga, ¿sabe qué? Estos bienes han sido incautados, señor juez, por parte de la policía, por la urgencia que había, bajo sus funciones también, pero ahora estoy pidiendo la confirmatoria de estos bienes. Es decir, yo le doy legalidad, yo como Ministerio Público le doy la legalidad a esto, luego de verificar esta diligencia y los bienes incautados, y luego voy al juez y le pido la confirmatoria. Eso es la secuencia que nos señala en esta segunda idea. Ahora, este tercer cuadrado, este tercer gráfico que tenemos, está basado a que una vez que estos bienes incautados, que ya están incautados por la policía y por el Ministerio Público, tienen que tener ciertas descripciones, tienen que basarse en base al reglamento de cadena de custodia del Ministerio Público. La cadena de custodia lo que te dice es que se realiza esta cadena de custodia de persona a persona con la finalidad de poder mantenerlo, ya sea de manera hermética, si es algún sobre, de manera incólume, y que no exista algún tipo de atisbo de probabilidad de que ha sido alterado o adulterado. Eso es lo esencial que tiene la cadena de custodia. ¿Se tiene que basarse este reglamento? Absolutamente que sí, para poder evitar nulidades a futuro y mantenerse en todo caso esta cadena de custodia, con su formulario, con el rótulo que debe tener cada bien, que en la práctica lo llaman como muestra 1, como muestra 2 y así sucesivamente. Ahora, el tema de PRONAVI también es muy importante. ¿Por qué? Una vez que está siendo incautado, que ya fue incautado, ya está de manera formal establecido como tal, se ha incautado, el Ministerio Público lo tiene, el Ministerio Público no se debe quedar con este bien incautado, sino tiene que pasar este programa a PRONAVI, ya sea un vehículo, por ejemplo, ya sea documentación o de repente puede ser hasta dinero de repente. Pero en el tema del dinero, en esencia, y en tema de bienes muebles, tiene que ir a este programa para que sea custodiado de manera temporal cuando hablamos de incautación. Ahora, en este caso también existen tipos de incautaciones de bienes, doctores. Cuando hablamos de una incautación de bienes, tenemos que analizar dos puntos importantes. Primero, si es una incautación instrumental, tenemos que identificarlo como tal, y también una incautación cautelar. Cuando hablamos de instrumental estamos hablando que tiene que ver con recolectar evidencias del delito. Justamente lo que les señalaba. Si es que hay algún instrumento, por ejemplo, del delito, algún objeto del delito o el cuerpo del delito. Cuando hablamos del cuerpo de delito, por ejemplo, el tema de un homicidio, se encuentra la persona fallecida. Eso tal cual es un cuerpo del delito, en el caso de homicidio. Pero también se denomina como un cuerpo del delito a cualquier otro que tenga vinculación con otros delitos. Es decir, que te prueba de que ahí está la prueba, valga la redundancia, de que se ha cometido el delito. Entonces, en ese punto es ello. Ahora, un instrumento del delito, ¿cuál sería? Es decir, todo bien que ha servido, o todo objeto que ha servido para la realización del delito. No exactamente es el objeto final, sino que es el instrumento que durante el momento se ha utilizado para poder llevar a cabo el delito. Por ejemplo, el tema de la minería ilegal, por ejemplo, o
Otro ejemplo más claro para que me puedan también entender lo que quiero explicar es el tema de productos maderables. Imaginemos que para los productos maderables se ha venido utilizando camiones. Los camiones serían instrumentos del delito, es decir, se ha utilizado los camiones para poder transportar la materia prima, en este caso, que es la madera, que es el acto ilícito, que ha servido para el tema de productos maderables. Entonces, ¿los camiones son instrumentos del delito? En este ejemplo que les doy, absolutamente sí. Ahora, ¿cuál sería el objeto del delito? El objeto del delito pudiera ser el tema de el dinero, es decir, ¿qué es lo que se ha logrado? Es decir, tienes el cuerpo del delito, tienes el instrumento de delito identificado, ¿y cuál es el objeto? En el tema del tráfico ilícito de drogas, ¿cuál sería? Sería el dinero, serían los efectos, las ganancias ilícitas. Cuando hablamos del cuerpo del delito, estamos hablando de la droga específicamente. Pero cuando hablamos del objeto del delito, es la secuencia final. ¿Por qué has decidido cometer tráfico ilícito de drogas? Para obtener dinero. Entonces, eso es el objeto del delito. A nivel instrumental, ¿puede ser incautado? Sí. Entonces, teniendo en cuenta esta primera idea que es la incautación instrumental, pasamos a la incautación cautelar, doctores. Cuando hablamos del punto cautelar, estamos hablando de asegurar bienes para su decomiso. Como bien les había señalado, a nivel de incautación cautelar existen dos formas. Uno, para poder probar algo en el juicio, o dos, para poder lograr en su momento, en un contexto ideal, un decomiso. En esos dos supuestos, tenemos que hablar netamente de una incautación cautelar en ese contexto en específico. Les planteo esta pregunta también a todos los que nos están viendo. ¿Requerir incautación también se extiende a activos intangibles y documentos electrónicos? Hasta el momento hemos estado hablando de todo lo que es físico. Puede ser camiones, pueden ser droga, puede ser armas, puede ser dinero. Hemos estado hablando de temas físicos, pero a nivel digital, si existen activos intangibles, documentos electrónicos, ¿también se puede incautar? Sería una pregunta. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a contestar esta pregunta. La respuesta es sí. También se puede, por ejemplo, congelar ciertas cuentas bancarias, por ejemplo, que tiene vinculación con lavado de activos. ¿Se puede solicitar la incautación de bienes? Claro, que es el congelamiento en todo caso de las cuentas bancarias. No solamente es incautar un camión, por ejemplo, o dinero, sino también poder incautar estos activos intangibles y documentos electrónicos que puede existir. Entonces la respuesta es sí. Ahora, hemos hablado de todo el contexto de la incautación, cómo se lleva a cabo, cuál es el procedimiento, en qué contexto, por ejemplo, se puede especificar cuando estamos ante un objeto del crimen, del delito, un instrumento del delito, entre otras cosas. Pero, como toda medida, también tiene ciertas limitaciones, tiene límites específicos cuando hablamos de incautación. Por ejemplo, estos 5 puntos son importantes y me gustaría compartir con ustedes. En principio, la relevancia penal del objeto, es decir, vas a poder realizar la incautación, pero ¿con qué finalidad? ¿Tiene una relevancia penal ello? ¿Tiene vinculación con algún delito? ¿Tiene algún tipo de vinculación con alguna persona o con algún hecho delictivo? Entonces, si nos encontramos en ese contexto, se pudiera identificar de que sí, estamos en una relevancia penal del objeto y por eso se está pidiendo la incautación. Pero aparte de ello, también se tiene que analizar los límites específicos. Es decir, cuando se va a incautar algo y no implica flagrancia, tiene que haber una intervención judicial. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer contexto, cuando existe una resolución judicial, ahí hay una intervención judicial. Hay una resolución que declara fundada la incautación. Ahora, en el contexto de la flagrancia, justo que les acabo de mencionar, también puede haber una intervención judicial. Antes no va a haber, tiene que ser después, porque por la premura, por la urgencia que hay de poder actuar por parte de la policía, se va a llevar a cabo por urgencia en el delito flagrante una intervención, una incautación de la policía y luego va a haber una confirmatoria por parte de la intervención, por parte del juez, es decir, una intervención judicial. Entonces, existe una intervención judicial
tanto al inicio como al final, sí, pero va a depender del contexto en el que nos encontramos, ya sea un pedido del Ministerio Público o ya sea una flagrancia delictiva. También se tiene que analizar la temporalidad, en el caso de la incautación, se tienen que analizar los derechos de terceros y se tiene que analizar la custodia debida del Estado. Por ejemplo, doctores, cuando hablamos de los derechos de terceros, ya existe el pronunciamiento de la Corte Suprema en diversos pronunciamientos en el cual nos señala que no se puede afectar derechos de terceros. Esas son las limitaciones específicas que tiene la incautación. No puedes afectar derechos de terceros, excepto que tengan vinculación. Pero si la persona no tiene vinculación y el objeto que has incautado, los bienes que has incautado no tiene vinculación, no debes hacerlo, no debes incautarlo. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un contexto en el que la policía sabe que una persona que está siendo perseguida por flagrante delito se encuentra en un domicilio, ingresa a ese domicilio, lo busca. Puede ser que sea el domicilio de la persona o puede ser que no. Pero si comienzas no solamente a detener a esa persona, sino también a realizar registro domiciliario. ¿Por qué es que la persona entró ahí? O de repente puedes incautar bienes. Si vas a incautar algún tipo de bienes, tiene que ser vinculado al hecho. No puedes, por ejemplo, entrar a un domicilio y poder incautar el televisor, alguna laptop, alguna refrigeradora, algún electrodoméstico. No puedes hacer eso por parte de la policía, sino de que tienes que poder incautar ciertos bienes vinculados al hecho, pero teniendo muy en cuenta y cuidando, observando de que no se vulneren derechos de terceros, que esos bienes que está incautando la policía o la fiscalía no tengan vinculación con derechos de terceros y no se afecte sus derechos. Luego estamos hablando, por último, la custodia debida del Estado, doctores. Lo que les decía, existe un reglamento de cadena de custodias que emite el Ministerio Público y en base a eso se lleva a cabo todo el protocolo de la cadena de custodia. Ahora, luego de realizado eso, pasa a un programa que es el PRONAVI. El PRONAVI, por orden del Estado, tiene esa obligación de poder custodiar justamente, custodiar debidamente, en nombre del Estado, de mantenerlo de repente operativo, de mantenerlo de repente tal cual como ingresó en su momento. ¿Existe una responsabilidad del Estado en la custodia? Sí. ¿Es un límite específico en la incautación? Sí, porque tiene que ser cuidado igual. No puede deteriorarse o dejarse a un lado como abandonado, por decirlo así, por parte de Pronavi en este caso. Ahora, les hago esta pregunta también. ¿En qué contexto requerir al juez el reexamen de incautación de bienes? ¿Cuál es el contexto en el que nos tenemos que encontrar para poder requerir un reexamen de una incautación de un bien que ya se ha desarrollado tiempo anterior? Cuando hablamos de eso tenemos que hablar necesariamente del artículo 204, numeral 2 del Código Procesal Penal, que nos habla sobre el reexamen judicial de medidas cautelares. En su punto número 2 nos señala lo siguiente: el afectado también puede solicitar el reexamen de la medida ante el juez de la investigación preparatoria si nuevas circunstancias establecen la necesidad de un cambio de la misma. El juez discrecionalmente decidirá si la decisión la adopta previo traslado de los demás sujetos procesales o mediante una audiencia que señalará al efecto. Contra el auto que resuelve la solicitud de reexamen procede recurso de apelación según el trámite previsto en el numeral anterior. Ahora, aparte de este artículo, doctores, el 204, también tenemos que observar el artículo 218, 219 y 220, porque en esos artículos específicamente nos habla ya de lleno del reexamen de incautación. Esto es de cualquier medida cautelar, reexamen judicial. Pero si queremos hablar detenidamente de lo que es la incautación de bienes, tenemos que basarnos en el artículo, como bien dije, del 218 al 220. Porque en esa situación, en ese contexto, cuando existe ya un cambio o algo diferente o algo se ha modificado en este contexto procesal de una incautación de un bien, si uno como abogado defensor se da cuenta que algo se ha modificado en el tiempo respecto a la imposición de esta medida, entonces uno puede solicitar un reexamen de incautación. Sobre ese bien incautado va a haber una audiencia, se va a debatir y luego existirá un pronunciamiento del juez, que también puede ser apelable. ¿Cuándo se convierte la incautación en un decomiso, doctores? A lo largo de esta sesión,
cuando hemos estado hablando netamente de incautación, hemos estado mencionando esta palabra, que pasa de incautación, de un bien incautado a un bien ya decomisado. Pero si contestamos la pregunta, ¿cuándo se convierte la incautación en un decomiso? Para eso tenemos que mencionar de manera sucinta nada más, porque en sí no es materia de esta sesión, pero para poder mencionarlo de manera sucinta, tenemos que mencionar la ley número 32.326, que es la extinción de dominio, última modificatoria que se realizó al decreto legislativo 1373 del 9 de mayo del 2025. En concreto, la ley nos permite comprender lo siguiente. La incautación es una medida cautelar provisional. El decomiso, en cambio, es la privación definitiva del bien cuando una sentencia firme lo ordena. La extinción de dominio permite decomisar bienes sin condena penal mediante un proceso autónomo. Eso es la idea central. La base que tiene la extinción de dominio y relacionado al decomiso, que es lo que les estaba mencionando. Ahora, esta extinción de dominio existe una modificatoria en el tiempo, existe un cambio en cuestión de la temporalidad, por decirlo de alguna manera. La extinción de dominio nace con ese decreto legislativo 1373 del 4 de agosto del 2018. Entre otras ideas importantes, he podido separar esto. El proceso es autónomo y no es penal. Se aplica una retroactividad amplia para poder establecer desde cuándo se puede solicitar una extinción de dominio. Y la carga de la prueba también es dinámica, es decir, no solamente la fiscalía tiene que probar, sino también la parte que está siendo afectada con esto tiene que probar la licitud de estos bienes que se pretenden extinguir su dominio. Después de eso existe una modificatoria, la ley número 32.326 que les había mencionado, tiene ideas centrales también. La primera es que no exige sentencia penal firme en determinados delitos. En otros sí, pero en otros no exige que exista una sentencia específicamente. Y ya había pronunciamientos también de juristas sobre eso, que se estuviera vulnerando de alguna manera la presunción de inocencia, el debido proceso, entre otros. Luego la segunda idea puntual es que la prescripción es a los 5 años desde la sentencia consentida. Entonces, después de esto, y existe lo que es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en julio del 2025, hace poco nada más, hace unos días. El Tribunal Constitucional en este expediente nos señala dos ideas centrales para tomar en cuenta. Uno, limita la retroactividad solo hechos ocurridos posteriores al 4 de agosto del 2018. ¿Por qué esta fecha? Porque es la fecha que inicia y que existe la extinción de dominio como un decreto legislativo. Entonces, lo que te dice el Tribunal Constitucional es cualquier hecho vinculado al 4 de agosto en adelante puede ser materia de limitarse la retroactividad y poder establecerse un proceso de extinción de dominio. Si no, no estaríamos en ese contexto. Otro punto es que la carga de la prueba compete también al fiscal ofreciendo prueba suficiente. En su momento, en esta modificatoria, eso era el cambio también, que la persona tenía que probar sobre la licitud de esos bienes. Pero en este caso también lo que nos dice es que la carga de la prueba también compete al Ministerio Público, ofrecerlo al Ministerio Público. Entonces, sobre ello, antes de ya terminar, doctores que han estado atentos, quiero decirles que estas medidas coercitivas que existen en el sistema penal son muy importantes cuando nos encontramos en una etapa preliminar. No olvidemos que la etapa preliminar es el inicio de poder investigarse un hecho. Entonces, la base que tiene que tener el Ministerio Público tiene que ser también contundente porque va a servir como base para posteriores etapas y también para posteriores medidas coercitivas que se puede solicitar. Entonces, es importante poder también entender, como abogado defensor, por ejemplo, es de que se pueden aplicar las medidas que correspondan, las medidas que establece el código y las medidas que a discreción del Ministerio Público pueda solicitarlo, pero siempre basado en los principios fundamentales y también procesales para la aplicación de este. No solamente tener en cuenta las exigencias que tienen las medidas coercitivas, sino también teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las personas. Personas que pueden estar vinculadas a los hechos o terceras personas que no tienen vinculación,
pero que igual se tiene que tomar en cuenta, se tiene que mantenerse incólume y salvaguardar esos derechos para poder aplicar una medida coercitiva en etapa preliminar, teniendo en cuenta estos derechos y no cayendo en atropellos justamente de derechos tanto procesales o constitucionales. ¿Es importante para poder combatir el crimen, la criminalidad en nuestro país? Sí, ya sea con el allanamiento, ya sea con la incautación, ya sea con la detención preliminar, pero siempre basado en el cuidado y en la observancia, sobre todo, de derechos fundamentales. Entonces, por mi parte, doctores, a todos los que han estado atentos, les agradezco por su tiempo, les agradezco por su atención. Espero también que ustedes puedan haber aprendido un poco más y si tienen alguna pregunta, podemos también compartir ideas y también compartir interpretaciones que puedan tener sobre este tema. Así que gracias a todos por esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted, doctor Joy Panduro. Ha sido una clase muy interesante que se ha venido formulando por parte de Juris.p. Y sí, hay un par de preguntas que nos vienen formulando acá por parte del WhatsApp interno de Juris.p y nos vienen diciendo lo siguiente. Doctor, felicitarlo por la sesión académica del día de hoy. Ha sido una clase muy interesante. En ese extremo, doctor, nos formulan la siguiente pregunta. Nos dicen, doctor, actualmente siempre se viene implantando, se viene solicitando como medida coercitiva el tema del grillete. ¿Qué tan efectivo o qué tan eficaz viene siendo esta medida en nuestro modelo procesal penal? ¿Puede comentarnos un poco, por favor? Bueno, el tema del grillete, como bien les había señalado en algún momento de la sesión, es una medida menos gravosa, pero se tiene que analizar si esta medida menos gravosa, como el tema de la vigilancia electrónica a través de grillete, va a ser efectivo, va a surtir efecto, va a servir exactamente que esta persona se encuentre sometida a este grillete, porque se le está dando la oportunidad de no estar preso, de no estar en un arresto domiciliario, sino estar con un grillete electrónico. Ahora, la eficacia que puede tener en nuestro país, considero que puede ser cuestionable. Hay pocos casos sobre eso, sí existen, pero son muy pocos casos en el que se establece. ¿Por qué? Porque todo el gasto que puede acarrear el tema de los grilletes electrónicos tiene que ir por parte de la persona que tiene el grillete, no es por parte del Estado. Entonces, resulta quizás un poco caro, por decirlo así, utilizar un grillete electrónico, pudiera ser, pudiera ser. Por eso es que hay pocos casos sobre ello. Resulta eficaz, tiene que ver acorde al delito que presuntamente habría cometido. Yo considero que en nuestro país no es tan aplicado, quizás no pudiera ser tan eficaz, pero si nos comparamos con otros países europeos de repente, pudiera sí ser efectivo, acorde también a la idiosincrasia que existe, no solamente a nivel judicial o el del sistema legal, sino de la misma sociedad en sí. Eso pudiera ser mi aporte. Bien, doctor, acá también nos vienen preguntando en la presente sesión, nos dicen, doctor, ¿cuánto dura la detención preliminar? Acá nos dice una pregunta en el WhatsApp. Ya, la detención preliminar, como bien he estado explicando, la detención preliminar puede durar 72 horas, puede durar 7 días, puede durar 15 días, dependiendo del contexto del delito. Un delito común, 3 días. Un delito que puede ser declarado complejo porque existe alguna complejidad en ello, puede durar hasta 7 días. Ahora, cuando hablamos ya de delitos de tráfico ilícito de drogas, hablamos de criminalidad organizada, estamos hablando de delitos complejos, de delitos graves de por sí, que puede intervenir diversas personas. Entonces ahí se establece 15 días, por ejemplo. Existen plazos para ello, para la detención preliminar. Bien, acá nos dicen también en el chat del Meet, nos dicen, doctor, ¿en qué momento procesal se solicita el reexamen de algún medio de prueba? Bien, el reexamen, pongámonos primero en el contexto de que ya se incautó el bien. Existe la orden del juez, existe la incautación por parte de la policía con la fiscalía, pero en algún momento de la investigación, y yo como investigado por parte de mi patrocinado, puedo identificar que algo se ha modificado en el tiempo. Existe algún tipo de modificación de los presupuestos que han servido, los fundamentos que han servido para aplicarse. Por ejemplo, en el caso de la caución, existe, por ejemplo, y el mismo código lo señala. Imaginemos en el tema de una camioneta, ¿no? Producto de la comisión de un delito. Si ha sido analizado mediante cualquier diligencia pertinente
que se haya involucrado esta camioneta, es decir, se ha servido para tal diligencia utilizar la camioneta. Ya tengo las actas, ya tengo los documentos correspondientes o de repente hasta pericias, ya no resulta tenerlo en posesión por parte del Estado. Entonces el abogado defensor puede solicitar la devolución de esa camioneta. ¿Por qué? Porque ya no es materia de investigación, porque ya pasó la etapa o ya se realizó las diligencias pertinentes sobre ese camión. El abogado defensor, en este caso por parte del patrocinado, puede solicitar un reexamen fundamentando esto. Es más, el mismo artículo del reexamen, el 218 para adelante, nos establece que también puede estar bajo custodia de la persona de manera temporal. Es decir, puede que se hayan llevado a cabo diligencias, pero como el proceso todavía no termina, puede estar a custodia del patrocinado, en este caso del investigado, puede estar y en esa situación también puede solicitar un reexamen. Ahora, para terminar esta pregunta sobre la respuesta que estoy mencionando, el mismo código también te señala en estos artículos de que tú puedes dar una caución por el valor de ese bien. Imaginemos de que la persona, el investigado, quiera de vuelta esa camioneta, pero como existe vinculación de que puede ser una ganancia ilícita del delito, entonces puedes establecer como una especie de caución, es decir, hasta que dure todo el proceso, va a existir una caución por el mismo monto de valor que tiene esta camioneta. Entonces son varios supuestos que se tiene que analizar, pero de manera breve les menciono, y ustedes también pueden analizarlo o ir a poder analizar y estudiar desde el artículo 218 al 220 del Código Procesal Penal. Ahí se pudiera aplicar el reexamen. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas. Agradecerle nuevamente su participación. Ha sido una clase muy interesante que se ha podido desarrollar por parte de Juris.p. Felicitarlo por el despliegue académico que viene teniendo en la actualidad y de la misma forma desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional. Palabras finales de su parte, por favor, doctor Joy. Bueno, simplemente poder agradecer, como les dije al inicio, agradezco a Juris.p por la oportunidad de poder compartir, de poder hablar de un tema muy interesante a través de esta sesión magistral y simplemente agradecer también a todos ustedes que han estado conectados y han compartido, han estado atentos y también han compartido sus ideas a través del chat de WhatsApp de Juris.p. Simplemente decir muchas gracias. Bien, doctores, eso ha sido la clase con el doctor Joy Panduro del Águila, una clase muy interesante que se ha podido desarrollar por parte de Juris.p y también por la presente sesión académica. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y de la misma forma también solicitar información al 900-977-645